tal? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una nueva reseña. El libro del que os vengo a hablar hoy es el libro Tres Coronas Oscuras, escrito por Kendall Blake y publicado por la editorial del Nuevo Extremo. Este libro la verdad es que ya tenía muchísimas ganas de leerlo, así que como ya he terminado he decidido hacer una reseña para compartir mis impresiones con vosotros, así que vamos a empezar. Tres Coronas Oscuras nos va a situar en una isla llamada Fenville, en el que en cada generación la reina tiene trillizas. Esas trillizas son tres reinas a partes iguales y cuando cumplen los 16 años van a luchar unas contra otras para que la ganadora, la que consiga eliminar a sus hermanas, se convertirá en la siguiente reina de la isla y cuando vuelva a tener hijas, van a volver a ser trillizas y así sucesivamente. Además, cada una de esas tres hermanas, de esas trillizas, tiene una magia diferente entre sí. En este caso se nos van a presentar a las trillizas de esta generación. Son Catherine, que es una envenenadora. El ser una envenenadora lo que significa es que Catherine puede ingerir grandes cantidades de veneno sin sufrir ningún daño, sin morir, cosa que otros sí que con una pequeña dosis morirían. Pues se supone que Catherine, al ser una envenenadora, resiste al veneno y además es capaz de fabricar los más letales venenos porque ha sido instruida así desde su infancia, además de que tiene ese poder. Luego tenemos a Mirabella, que es una elemental, es decir, que va a dominar los elementos, el fuego, el agua, la tierra, el aire, los rayos, como todas las elementales que os he ido comentando en otras historias. Y luego tenemos a Arsinoe, que es una naturalista. ¿Qué es una naturalista? Pues es una persona, en este caso es una chica, una reina, que tiene el poder de dominar la naturaleza. Tiene el poder de controlar a los animales, hacer crecer las plantas, etcétera, etcétera. Como veis, las tres reinas son completamente distintas y pensaréis, ¿y qué pasa antes de que cumplan los 16 años? Pues bien, estas tres chicas son criadas de forma separada, cada una de ellas es enviada a una casa distinta. Una se va a la casa de los envenenadores, otra se va a la casa de los elementales y otra se va a la casa de los naturalistas, y allí les enseñan a utilizar su don y les enseñan cómo intentar combatir y eliminar al resto de sus hermanas. Las separan también para que no se conozcan y no tengan ningún contacto entre ellas, para que sean unas verdaderas desconocidas y que a la hora de eliminar a las otras no tengan ningún tipo de problema ni tengan ningún tipo de escrúpulo. Pues bien, en este libro vamos a ir viendo las diferentes vidas de las tres hermanas, cómo han ido creciendo, cómo han ido entrenándose, porque además va a pasar algo en esta historia, y es que normalmente las tres reinas, porque en este caso son tres reinas a partes iguales, las tres reinas se supone que tienen un gran poder, que son las más fuertes de entre los suyos, pero va a haber un problema, y es que dos de ellas van a ser muy débiles, tan débiles que no van a manifestar prácticamente ningún tipo de poder. El problema es que las otras dos no saben cómo de fuertes son sus hermanas, y de ahí va a venir el problema. ¿Por qué? Porque todos los familiares que las han criado quieren que su reina acabe venciendo, pero el problema está en que dos de ellas son tan débiles que no han desarrollado ningún tipo de poder, o que su poder es tan débil que no van a poder vencer al resto de hermanas, pero ellas no lo saben. Y de eso va a ir el libro, de cómo todas ellas se están esforzando por sobrevivir, porque al final se están esforzando por sobrevivir y por luchar contra su destino, pero el cómo cada una de ellas sabe los poderes que tiene y las limitaciones que tiene, y eso es algo que nos van a ir contando a lo largo de este libro. En cuanto a los personajes, los tres personajes principales, a pesar de que hay muchísimos personajes, porque tened en cuenta que las tres reinas viven con tres familias, entre ellas hay un montón de personajes, pero realmente los tres personajes protagonistas son las trillizas. Como os he comentado, Catherine, que es esa chica envenenadora. Ella la verdad es que no tiene muchísimo poder y por eso es una chica que siempre está muy débil, que siempre es una chica que tiene bajo peso, el pelo no lo tiene muy fuerte. ¿Por qué? Pues porque desde pequeña le han intentado crear inmunidad a los venenos. Entonces desde que era una niña le han estado dando venenos todos los días prácticamente para que ella creciera con esa inmunidad al veneno. Ella es muy buena envenenadora, es decir, que crea muy buenas combinaciones de veneno, pero a la hora de que manifieste su don de resistir al veneno es algo que le cuesta más, y es algo que ella poco a poco nos va a ir comentando a lo largo de toda esa historia. De las tres es un poco la que más frágil parece al principio, como os he comentado, pero veréis que poco a poco va a ir evolucionando su personaje, sobre todo conforme pasa el tiempo y va acercándose el momento de la prueba, cuando tienen esos 16 años y es cuando van a competir entre las tres hermanas. Por otra parte tenemos a Mirabella. Mirabella es la elemental. Ella es una hermana
muy fuerte, domina prácticamente todos los elementos y todo el mundo cree que ella será la próxima reina, aunque ella realmente es una chica muy humilde, todo el mundo cree que es fría, que es distante, que se cree la mejor, pero realmente es una chica muy humilde, es una muy buena persona y la verdad es que el concepto que tienen de ella, lo que realmente es, cambia muchísimo y la verdad es que bueno, es muy fuerte, pero también es verdad que es muy buena persona, que tiene muy buen corazón y que veréis conforme vais leyendo en la historia pues también las inquietudes que tiene esta chica, porque tampoco lo va a pasar nada bien. Y por otra parte tenemos a Arsinoe. Arsinoe es la naturalista, es esta chica que puede, se supone que controlar los animales, las plantas y todo esto, pero Arsinoe también es una de las hermanas débiles de la historia. Su familia, la gente que la acogió, está intentando por todos los medios que ella desarrolle su don, intentando que ella entrene, que cada vez lo haga mejor y pueda aparecer su don, pero veréis que no le va a resultar nada fácil y que también tiene una historia del pasado bastante compleja. Lo que pasa es que Arsinoe es la más fuerte de entre las tres hermanas a nivel tanto emocional como físico, creo que es la más fuerte de las tres. Es un personaje muy valiente que me ha gustado muchísimo, de entre las tres hermanas es una de las que más me han gustado en esta historia. En cuanto a los aspectos positivos y negativos, el primer aspecto positivo serían los diferentes tipos de magia que se nos presentan en esa historia. Como digo, la magia elemental es quizá la magia que más podemos conocer, la magia del fuego, del agua, del aire, pero sin embargo los otros dos tipos de magia me han parecido muy curiosos y me han parecido muy interesantes, sobre todo la magia que tiene Catherine, la magia de la envenenadora, me parece la más interesante de todas, el cómo ella se supone que tiene inmunidad a los venenos y al mismo tiempo crea venenos para acabar con el resto de gente. En el caso de la magia naturalista también me ha parecido interesante el poder tener un acompañante animal que esté como conectado contigo, el poder hacer crecer las plantas, quizás es la que más floja he visto en cuanto a las tres magias para competir, pero también es una magia que me ha gustado muchísimo el que nos la hayan presentado en esta historia, así que también lo tengo que destacar como algo positivo. Otro aspecto positivo serían los diferentes tipos de personajes que se nos presentan. Las tres reinas, por ejemplo, son completamente distintas, como os he comentado. Catherine puede ser quizás la más débil porque desde pequeña la han ido inculcando, la han ido enseñando a tener la inmunidad para los venenos, a crear venenos. Y la verdad es que es una chica que no la ha pasado nada bien, como digo, porque su don no se ha desarrollado bien. Entonces la verdad es que ha sufrido bastante. Creo que es la más débil de las tres, tanto a nivel físico como a nivel mental. Quizás Arsinoe, como os he comentado, es la más fuerte de todas, pero su don quizás es el que creo que más débil puede ser comparado con el de las otras dos hermanas. Y Mirabella, por ejemplo, que es la hermana que también la veo bastante fuerte a nivel de carácter, de forma de ser, pero es muy buena persona frente a todo lo que se dice de ella, de que es fría, de que es altiva y de que siempre está alejada de los demás, pero realmente a la hora de la verdad no es así. Creo que todas ellas tienen una parte de luz y de sombra muy interesante, todas ellas evolucionan a lo largo de la historia y creo que hayan aparecido tres protagonistas tan distintas pero al mismo tiempo que tengan siempre algo en común, es algo que me ha gustado muchísimo de esta historia. En cuanto a los aspectos negativos, lo primero que tengo que comentaros es que al principio el libro se me hizo un poco lento y a veces se me ha hecho un poco confuso, quizás por el exceso de personajes y de nombres que han aparecido. Al principio este libro tiene unas 400 páginas, las primeras 100 páginas son más bien introductorias, en ellas apenas pasa nada, simplemente se nos presenta la vida de las tres protagonistas en sus diferentes casas y es algo que me parece interesante, que creo que tiene que estar, pero es que al final de 400 páginas, 100 páginas o más de 100 páginas son de introducción. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí el libro al principio se me hizo un poco lento, sí que es verdad que se lee muy bien, que yo no tuve ningún problema ni pensé en dejarlo ni nada, pero sí que es verdad que se te hace un poco lento porque ves que no pasa absolutamente nada. Luego además se me hizo un poco confuso, como os he comentado, sobre todo porque empiezan a aparecer nombres de personajes que aparecen, desaparecen, entran, salen y de hecho hasta que llegué al final del libro habían personajes que todavía no me aclaraba las relaciones que tenían, no sabía si eran hermanos, si eran padres, si eran primos, porque aparecen tantos nombres que sí que es verdad que hay algunos que los asocias enseguida, pero hay otros que empiezan a aparecer una cantidad de nombres y como encima nos los van explicando por casas, pues cada vez que cambiamos de casa ya aparecen más y más y más personajes. Creo que es algo que puede ser confuso al principio y de hecho, como os comento, al final del libro habían personajes que habían salido varias veces y que todavía no tenía claro muy bien qué relación tenían entre ellos. El segundo aspecto negativo que os quiero destacar sería el tipo de narrador que utiliza esta historia.
Esta historia se nos narra como desde fuera, o sea, no lo narran las propias protagonistas, sino que es como que el narrador lo está narrando desde fuera. Entonces había momentos en que era bastante confuso, no sabía muy bien de quién estaban hablando, quién estaba hablando con quién, me perdía, y si a eso le sumamos lo que os he comentado de que habían tantos nombres y tantos personajes, llegaba un momento en que habían ratos en los que me había perdido, en que no sabía muy bien por dónde coger el libro. Así que creo que el tipo de narrador me ha parecido algo confuso. Creo que si lo hubieran hecho desde el punto de vista de las protagonistas, quizás hubiera conectado más con ellas, porque con algunas no he llegado ni siquiera, he conectado pero menos. Creo que con la que más he conectado ha sido con Arsinoe, pero porque su historia creo que es la que más importancia le dan, por lo menos en este primer libro. Sí que es verdad que se habla de todas más o menos por igual, pero quizás ha sido impresión mía que Arsinoe ha sido una de las que más se ha hablado de ella. Pero la verdad es que creo que el tipo de narrador a mí me ha perdido un poco y había momentos en los que no sabía muy bien por dónde iba o quién estaba hablando con quién. Pero como digo, es por el tipo de narración, no es que el libro esté mal escrito ni nada por el estilo, simplemente es el tipo de narrador que quizás hubiera conectado más con las protagonistas si hubieran narrado la historia ellas desde su punto de vista, pero esto ya como digo es más opinión personal. Así que hasta aquí la reseña del día de hoy. Ya sabéis que podéis comentarme, podéis suscribiros y podéis seguirme en mis redes sociales, y nos vemos en el próximo vídeo.